Comenzaremos este ensayo hablando de la herramienta más poderosa con la que ha contado el ser humano desde el comienzo de la civilización, el storytelling. Desde nuestros inicios, este nos ha servido como herramienta de supervivencia, haciendo que pudiésemos suponer escenarios ficticios en los que anticipar futuros peligros. Y con el paso del tiempo y el desarrollo de la conciencia, adquirir valores mucho más complejos, como la empatía y el sentimiento de pertenencia. Hoy por hoy, esta sigue siendo una de las principales herramientas, usadas por ejemplo por las grandes multinacionales para crear las narrativas que acompañan sus productos, las cuales no consumimos implícitamente por su calidad, sino por su capacidad para hacer que tú quieras formar parte de su diégesis, lo cual ha terminado culminando con que dentro del neoliberalismo, cada individuo sea un elemento transmedia conformado por las diferentes identidades que estos nos proporcionan. Pero vayamos más allá. A lo largo de nuestra historia, el storytelling ha sido usado para moldear sociedades enteras a favor de sus dirigentes. Ya pues en la antigüedad, con la creación de las religiones, los líderes podían controlar poblaciones enteras e instaurar códigos morales sobre ellos mediante el uso de historias sin necesidad de la fuerza o de tener bajo su control constante a cada individuo de su imperio, o al menos a la gran mayoría. Todo esto se hacía mediante diégesis, en las cuales, hipotéticamente, eras constantemente monitoreado por un ser superior y en caso de desacatar su código, serías enviado por la eternidad al infierno, o como podríamos llamarlo, la primera gran distopía. Hablando de distopía y en consonancia con el apartado anterior, esto nos suena de algo. En 1949, Orwell publicó la novela 1984. En esta se nos relata una sociedad distópica en la cual existe un gran hermano mayor, cuya vista era omnisciente gracias a las infinitas cámaras y pantallas de las ciudades, y todo proceso era burocratizado hasta el más ínfimo detalle, y desacatarlo en la mayoría de veces suponía la muerte, o con mucha suerte trabajos forzados de un terrible grado de intensidad. Este storytelling, por tanto, cambia con la llegada de las nuevas eras, pero el fundamento inicial es siempre el mismo. Un ser omnisciente que observa nuestro comportamiento constantemente, ya sea Papá Noel cuando somos pequeños, Dios en las eras antiguas, o el Dios máquina o algoritmo en la nueva era. Esto puede sonar algo ridículo para el más escéptico, pero pongamos un ejemplo. El panóptico de Jeremy Bentham. El panóptico era un tipo de arquitectura enfocada en las cárceles, ideada por el filósofo Jeremy Bentham. En esta estructura, la cárcel adquiere una forma de cilindro, en la cual, en el centro, nos encontramos con una torre principal, desde la cual un guardia, que no puede ser visto por los presos, tiene al alcance de la vista a todos ellos. Aunque parezca una idea bastante normal y obvia, lo que resulta interesante es lo que conlleva. Tienes a un solo individuo salvaguardando la integridad de todo un recinto, lo cual a nivel de economización es una gran idea. Sin embargo, no es este el enfoque que le queremos dar, sino el sentimiento de omnisciencia invisible. El guardia podría perfectamente aparecer el primer día, tal y como lo haría un mesías, y después no volver nunca al centro y seguiría funcionando de igual manera. Podría ser simplemente una torre abandonada por años, y sin embargo el funcionamiento de la arquitectura podría ser igual o más eficiente debido a la sensación constante de observación dentro de cualquier acción acometida por parte de los presos. A la larga, como en los ensayos de Byung-Chul, se formaría un fenómeno en el que el preso pasaría a ser el líder y esclavo de sí mismo. Es decir, no tendría ningún castigo por intentar escapar dado que no hay nadie mirando, pero sin embargo, él mismo sería el que se impondría su nuevo modus operandi vital. Hoy en día ese modelo además viene apoyado por el uso de las redes sociales. En este nuevo modelo añadiríamos al panóptico una pantalla por celda, en la que cada encarcelado puede ver a sus compañeros en directo. De aquí surge una nueva figura, el juez. Este no es amo de nada ni de nadie, pero tiene la capacidad de compartir información de comportamientos extraños con los demás presos. Esta información compartida realmente no tiene ninguna importancia, dado que, como recordemos, no hay ningún guardia o fuerza superior, pero crearía un microsistema de falso poder dentro de la cárcel. Todos ellos trabajarían en unión, imitando al del comportamiento más correcto y cancelando a los que intentan cualquier tipo de amotinamiento. Este básicamente es el uso de las redes sociales a día de hoy, y al igual que el panóptico, es un sistema de control totalmente autosustentable. Ya no existe ni guardia, ni torre, ni cárcel. Es la mentalidad de colmena la que está ejerciendo todo el control, por lo que el poder ya no tiene que realizar intervención dentro de su sistema, simplemente alimentarlo. Como vemos, 1984 era meramente la desembocadura del principio del final. La distopía nunca tendrá pinta de distopía, dado que para el poder es mucho más fácil alimentar las imágenes catastrofistas distópicas mediante el storytelling, para que no te des cuenta de que la utopía en la que crees que vives podría ser perfectamente una novela distópica para alguien de 2 siglos atrás. Esta subjetividad, en lo que refiere a la relación distopía-utopía, me hace pensar en algo. Pero para mostrarlo, comencemos antes hablando de lo que para mí podría ser un acercamiento al verdadero final del desenlace de la narrativa humana. La última pregunta. Este fue un cuento escrito por el archiconocido Isaac Asimov en el año 1956. En este, la trama se ve conducida por una pregunta. ¿Es la entropía irreversible? Esta se va repitiendo en diferentes puntos a lo largo del futuro, en los cuales la raza humana se ve más y más evolucionada. Al principio esta evolución simplemente se trata de desarrollar nuevas supertecnologías.
Pero con el tiempo, los hombres comienzan a depositar sus mentes en los propios ordenadores que ellos mismos fabrican y unirse en un solo individuo. Y todo esto termina en que definitivamente abandonan su forma corpórea para fusionarse con ACE, que sería un modelo de la inteligencia absoluta. Esta, años después del fin de las galaxias, se pregunta a sí misma la pregunta que los humanos se han hecho durante cada etapa de su evolución, pero al no ver ya a nadie a quien contestar, puesto que ya todas las conciencias están en él, termina siendo autoconclusivo y terminando así el relato. Y ACE dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Ahora quizás os preguntéis el porqué de esta historia, y qué relación tiene con todo lo anterior. Mirad, por lo que venimos hablando, parece que la línea de desarrollo humano tiene 3 pilares: la masificación, automatización e interconexión. Para verlo de manera más clara, comparemos nuestra evolución con el de las redes de Internet. En nuestros inicios, con los clanes, podríamos compararlo con los antiguos sistemas en los que no había ningún tipo de interconexión entre ellos. No había casi intercambios, por lo que el avance suponía un mérito individual y por lo tanto era muy lento. Ya en los inicios de la civilización podríamos compararlo con las primeras redes LAN, es decir, ya tenemos diferentes conexiones entre máquinas, pero estas debían tener cercanía, y así es como se formaban los diferentes imperios regionales dentro de cada zona, hasta que aumentaban en tamaño y ya se podía pasar a redes de tipo WAN, Wide Area Network, y por lo tanto comenzar un avance de intercambio más amplio. Pero sigamos con las eras modernas y los nuevos medios de comunicación. Aquí aparece el sistema P2P, por ejemplo como el que usaría uTorrent. Aquí la importancia de la descarga, o hipotético avance, reside en la capacidad de interconectividad con otros equipos que están descargando el mismo archivo que tú, para así aprovecharse de fragmentos con los que otros ya cuenten y poder cumplir. Es decir, lo podríamos comparar con los nuevos medios de comunicación mundiales que daban información en las diferentes investigaciones entre países, y su rapidez de intercambio gracias a los nuevos medios de transporte como pueden ser el tren, el barco e incluso el avión. Y por último podríamos decir que hoy en día nos encontramos en la nube, es decir, un sistema online centralizado al que cualquier usuario pueda acceder y descargar directamente desde un servidor cualquier información. Es decir, hoy cualquier noticia y avance es accesible desde cualquier dispositivo y para cualquier persona, por lo que el constante intercambio de información hace que, como hemos visto en las últimas décadas, el avance se haya vuelto exageradamente exponencial. Por lo tanto, en un futuro podríamos advertir que seguramente termine existiendo un intercambio directo que de alguna manera no tenga ni que pasar por servidores, sino que la información, al igual que en el cuento de Asimov, sea compartida de manera directa entre los diferentes usuarios. Pongamos el caso hipotético de que el Neuralink de Musk termine siendo un sistema óptimo, y se crea algún nuevo tipo de sistema de red en la que la información colgada se comparta de manera directa con cada sistema sin necesidad de pasar por un intermediario o un servidor. Como ejemplo humano, esto sería como si varios ingenieros de diferentes países desarrollasen todos en directo un mismo proyecto donde sus ideas son instantáneamente asimiladas por los diferentes investigadores de este proyecto sin necesidad de ser investigadas por los receptores de la información, algo así como una asimilación directa. Dicho esto, sale a la luz una realidad algo extraña sobre nuestro futuro, y la principal razón por la que he realizado este ensayo. ¿Podría ser Matrix el pináculo de la utopía humana? De primeras, esto podría parecer una idea terrible, y es que para cualquier ciudadano de un país democrático sería como pensar que la dictadura es el tipo de gobierno más óptimo que existe. Pero pensémoslo de otra manera, y como ya hemos advertido, los conceptos de utopía y distopía son completamente subjetivos, y dependen absolutamente de la información que recibes de otros individuos y el contraste de idea que generas con estas. Y de igual manera, como hemos visto antes, la realidad es que tampoco podemos ser capaces de conjeturar si somos realmente libres o simplemente vivimos en una ilusión, como hemos visto en el ejemplo del panóptico unido con las redes sociales. Visto esto, comprendemos que la realidad en la que vivimos es absolutamente subjetiva, algo que podemos observar como la materia principal de filosofías taoístas o budistas. Por lo que entremos en lo que es realmente tangible, la optimización. Pongámonos a nosotros mismos como ejemplo. Aunque nos concibamos como un ser, somos la suma de millones de microorganismos y entidades vivas cuyo funcionamiento en conjunto hacen que tú mismo funciones. Estos tienen que estar en constante servicio al resto de sus compañeros, puesto que hasta en el más mínimo fallo en el funcionamiento de esta cadena puede comprometer la estructura entera. El cáncer, por ejemplo, es una enfermedad de alta mortalidad, pero que sin embargo se inicia porque una única célula se individualiza y deja de hacer su labor. Quizá, aún con este ejemplo, quizás la pérdida de la individualidad siga sonando como algo bastante distópico. Pero quizás no entendamos que la individualidad no existe tal y como nosotros la conocemos. Ser disruptivo siempre viene marcado por un storytelling anterior ya establecido. El punk inglés, por ejemplo, se especula que no fue tan rompedor como se podía pensar, dado que está estudiado que el gobierno lo apoyaba para ensalzar la apertura democrática del país y la libertad que la juventud tenía en este, al igual que esta estética kawaii y anime de Japón, la cual fue adquirida después de la Segunda Guerra Mundial y la apertura que Estados Unidos les obligó a realizar, dando así una nueva imagen con la que difuminar lo grotesco y abyecto de las acciones militares de este país en su guerra con China, por ejemplo, antes de la intervención del gigante americano.
A vista de todo esto, y para resumir todo lo anterior, quizás la utopía libre y demócrata en la que queremos vivir no sea más que un trampantojo creado por la oligarquía hija de los 30 tiranos, mediante un storytelling para salvaguardar la estabilidad de la máquina en la que ignoramos que nos encontramos. Quizás la ejecución de Sócrates por pervertir a los jóvenes con sus dudas sobre los dioses y la democracia fuese uno de los primeros atisbos de cómo la máquina hará lo que sea por nunca destapar los entresijos de su verdadera naturaleza. Y como última reflexión, esto significaría que tanto filósofos como artistas no son más que errores dentro de este sistema. Pero pese a todo esto, recordemos que los errores son la parte más importante del desarrollo de cualquier sistema, dado que, si no existiesen, significaría que la evolución está estancada en un punto muerto.